Saludos mis hermanos, Dios les bendiga ricamente, Dios les guarde. Eh, una vez más, agradecidos a Dios por lo que continúa siendo un medio nuestro. Cualquiera dirá, pero ¿qué está haciendo Dios? No, seguro que está haciendo mucho y no lo sabemos. Pero Dios está en cada detalle de lo que está pasando. Él está actuando para que su plan redentor se cumpla tal y como lo decretó en el pasado. Tengamos paciencia y esperemos en Dios. Quiero en esta mañana saludarles, hermanos, antes de comenzar la predicación y recordarles lo mucho que le amamos, lo mucho que le extrañamos. Estamos esperando en nuestro Señor por lo que será nuestro regreso, orando por la apertura del país, orando por lo que será pues el futuro de nuestro país, de nuestra Venezuela. Cada noche estamos intercediendo a nuestro Dios, orando de una manera incesante para que Dios se apiade de Venezuela y nos ayude a lograr tener una Venezuela libre, una Venezuela donde podamos recobrar de alguna manera la normalidad de lo que en algún momento tuvimos. Quiero una vez más agradecer a nuestro hermano Leonardo, a su esposa Marilyn por sus oraciones, por el cuidado que están teniendo con cada uno de ustedes, vía telefónica, en algún momento visitándoles, orando. También a cada uno de nuestros hermanos, sé que si no todos, pues la mayoría están haciendo oraciones a diario por Venezuela, por nosotros, por nuestra familia. Ella se está recuperando, todavía no la han dado de alta, está en el hospital, posiblemente el lunes la tengamos de vuelta a nuestra casa. Por favor, oren por ella. Esta mañana recibimos la noticia que está mejor con relación a la última operación que le hicieron hace 3 días. Pero los niveles de oxígeno, al parecer, pues le están bajando un poco y eso le preocupa a los médicos. Y por tal motivo, pues, posible que demore algo más allí. Nosotros estamos en un proceso también de mudanza. A mi hijo le ofrecieron, ya le hicieron un contrato para ser pastor en una iglesia en el estado de West Virginia, a 4 horas de donde estamos acá. Y estamos en un proceso donde la casa se está ofertando, tenemos que salir con frecuencia para que las personas que estén interesados en la casa entren y la vean. Ellos están de viaje tratando de comprar otra en otro lugar y entonces es posible que estos meses sean meses bien agitados para nosotros porque necesitamos hacer arreglos para mudarnos, ¿no? Pero damos gracias a Dios por su amor, por su paciencia para con nosotros, también por cuidar de cada uno de nosotros y por la dirección que nos da cada día en lo que estamos haciendo. Una vez más, quiero recordarle el Salmo 40, versículos 1 y 2. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Lamentaciones 3, 23 y 26. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Debemos esperar en Jehová porque él es bueno. Al alma que le busca, bueno es Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces esperemos en Dios. Hermanos, sé que están pasando cosas tremendas en Venezuela, también en otros lugares en Latinoamérica, acá en los Estados Unidos están muriendo miles de personas a diario
nuevamente por el COVID-19. Los centros no terminan de abrir, digo, los shopping, los supermercados, las personas con máscaras. Bueno, esto ha sido algo que ha cambiado la vida normal del mundo y como tal debemos ser pacientes y orar al Señor. Entonces vamos a entrar en materia, hermanos. En esta mañana vamos a seguir nuestro estudio, nuestras predicaciones en el libro de Santiago, un libro maravilloso. Y en esta mañana nos vamos a concentrar únicamente en el versículo 18. Vamos a pasar allí. Un par de predicaciones, ya que el tema es un tema que merece que lo analicemos. El tema o el título del sermón esta mañana es Regenerados para la gloria de Dios. Habla sobre la regeneración. Creo que es un tema que aun cuando muchos lo conocemos y sabemos de lo que se está hablando en cuanto a la regeneración, es importante que meditemos, que entendamos con mucha precisión lo que eso significa. No quiero tomar mucho tiempo en el contexto, pero me gustaría recordarles por lo menos que Santiago escribió a un grupo de cristianos que habían sido dispersos, que estaban atravesando grandes dificultades. Él les llamaba hermanos más de 19 veces, usa este adjetivo para referirse a ellos y les exhorta y les anima a entender el propósito de las pruebas. Recuerden, no olvides que Santiago tiene como tema la justificación por obras. Versículo 24, capítulo 2. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice allí. Sabemos que creemos y somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Eso es algo que conocemos. Sin embargo, Santiago se estaba refiriendo a que las obras son, hermanos, lo que ratifica la veracidad de que nosotros seamos verdaderamente cristianos. Un cristiano, ¿verdad?, no se identifica simplemente por el hecho de llamarse cristiano, sino que sus obras, su testimonio, hizo el Señor en su vida. Entonces, en esta mañana veremos un tema de mucha relevancia y que a través de la historia también ha traído mucha polémica, especialmente con relación a la participación de Dios y del hombre en este milagroso evento. Hoy en la mañana no vamos a tocar esta parte específica, pero lo vamos a hacer en la próxima. Sin embargo, Santiago, cuando viene, hermanos, negando la participación de Dios en la tentación del hombre, recuerden el contexto, él viene hablando acerca, en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Estuvimos hablando, pues, que muchas veces el hombre tiende a culpar a Dios de sus pecados. El hombre tiende a culpar a Dios de lo que hace. El hombre tiene una tendencia de culpar las circunstancias y cualquier otra cosa para evitar la responsabilidad de lo que le corresponde por pecar. Entonces, vemos que Santiago quería probar el hecho de que Dios no tiene parte en nada de eso. En primer lugar, por la naturaleza de la maldad. Dios es contrario a la maldad. Dios no tiene nada que ver. Él es santo, 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 como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Él no puede hacer eso, ¿no? En segundo lugar, dijimos por la naturaleza propiamente del hombre, ¿no? Y dijimos de la concupiscencia que opera en nosotros, ¿no? Y Santiago lo expone de una manera clara, lo explicamos, que Santiago lo expone de una manera clara cuando él dice que dentro de nosotros opera pues esa semilla que es la que nos hace a nosotros pecar. Y finalmente Santiago entonces, en el último versículo en el que vamos a ver hoy, de este párrafo, él dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Él culmina entonces, ¿verdad?, esta, vamos a decir, exposición
donde él está argumentando el hecho de que Dios no tiene parte en nuestro pecado, señalando el hecho de que Dios entonces nos hace nuevas criaturas con un propósito, ¿verdad? De que nosotros seamos primicias suyas, de que seamos y de que hagamos las cosas como deben ser. Entonces no hay forma, no hay razón para pensar en que Dios quiere pues someternos a nosotros a pecar cuando Él realmente quiere que nosotros seamos nuevas criaturas y que hagamos realmente lo bueno. Santiago entonces, en refiriéndose a hermanos en la fe, les dice que un nuevo nacimiento se llevó a cabo en el pasado. Entonces vamos a ver en en esta mañana, y vamos a construir el bosquejo haciéndonos o respondiendo a 4 interrogantes, hermano. Esta mañana vamos a responder solamente a una. En la segunda parte, dentro de 2 semanas, si el Señor lo permite, vamos a responder la segunda, la tercera y la cuarta. Pero quiero en esta mañana dedicarme a la primera interrogante. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? La segunda interrogante es ¿quién es el autor de ese nuevo nacimiento? Que de alguna manera lo vamos a ver en lo que vamos a conversar en esta mañana. La tercera es cómo se lleva a cabo, cómo se llevó a cabo ese nuevo nacimiento del cual muchos de nosotros somos partícipes, o hemos sido partícipes. Y finalmente, ¿por qué Dios, verdad, ha permitido que nosotros tengamos una nueva naturaleza? Entonces comencemos en esta mañana a responder la primera interrogante, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿De qué trata el nuevo nacimiento? Santiago entonces nuevamente, leamos el versículo 18, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar al Señor. Padre querido, en esta mañana oramos a ti. Oh Dios, venimos porque somos imperfectos, oh Dios, porque necesitamos de tu poder y de tu dirección, oh Dios, para honrar tu palabra, para ser veraces en lo que estamos predicando y enseñamos. Oh Dios, te pido que uses a tu siervo en esta mañana para, oh Dios, hacer una explicación clara y concisa de tu palabra, que nos ayude, oh Dios, a atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica, oh Dios, para la gloria y honra tuya, Señor. Seguimos orando por Venezuela, seguimos orando por la iglesia en nuestro país, seguimos orando, oh Dios, y agradeciéndote, porque sabemos que tú eres soberano en medio de todo, que tú reinas desde el cielo, oh Dios, y que tú estás cumpliendo un propósito que quizás muchas veces no entendemos, oh Dios, pero gracias porque podemos descansar en tu fidelidad, oh Dios. Oramos en esta mañana con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Ahora los hombres no son santos, dijimos, eso es obvio, no son justos, estamos hablando de aquellos no regenerados, más bien son pecaminosos, y lo explicamos en algún momento también, no piensan correctamente, no hablan correctamente, no actúan correctamente. El hombre como tal natural no hace lo correcto, no perciben de manera apropiada a Dios, no se perciben de manera correcta a sí mismos. No perciben de manera correcta la verdad de Dios, la revelación de Dios, la ley de Dios o la voluntad de Dios. Pero a pesar de que los hombres no son santos y no están bien con Dios, en la mayoría de los casos, no perciben que no son santos. Es decir, no entienden que no son justos, no están de acuerdo de manera dispuesta con el diagnóstico que las Escrituras les da con relación a la pecaminosidad. Los hombres no son santos y peor que eso, no reconocen ni la necesidad de la santidad, en muchos casos la ausencia de la misma. Y si reconocen que no son santos, normalmente culpan entonces, como dijimos, a alguien más por esa realidad. Ahora vimos a través de los versículos 13 al 18 que la culpa de todo pecado radica fundamentalmente entonces en el mismo hombre. Es el hombre el responsable de sus actos y no Dios, ya lo dijimos. Entonces, Dios de ninguna manera está involucrado en nuestra pecaminosidad. Él no puede mezclarse con la maldad. El problema entonces está en nosotros. Desde la caída hasta ahora el hombre entonces peca porque nace con una naturaleza pecaminosa.
el hombre, el problema se encuentra encerrado en su concupiscencia, ya lo dijimos. La naturaleza de Dios es tal que Él solo da regalos buenos. Cuando la palabra de Dios dice allí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, versículo 17 del mismo capítulo 1. Dios da lo bueno, lo mejor, entonces, para producir justicia, no pecado, para hacer una nueva criatura y no ejercer, entonces, a la antigua o a la vieja naturaleza. Ahora, mantengamos en mente lo que dije hace un momento, y lo vimos en el texto, ¿no? Que el hombre está lleno de concupiscencia y que la concupiscencia produce pecado y que el pecado entonces da a luz la muerte, como ya lo explicamos. Es verdad que sin la santidad, como decía el profeta, nadie jamás tendrá una relación con Dios. Nadie podrá ver a Dios. Nadie jamás conocerá a Dios de manera plena. Nunca nadie entrará a la presencia eterna de Dios sin santidad. Sin embargo, el hombre es impío y es pecaminoso, y todo en su naturaleza produce concupiscencia y maldad. Entonces, antes de que veamos lo que es el nuevo nacimiento, echemos un vistazo a la radiografía del hombre antes de ser regenerado. Veamos primeramente, y creo que esto hace un contraste un poco con lo que culturalmente a nosotros, sobre todo a la Iglesia Católica, nos ha enseñado, nos ha inculcado a la sociedad donde vivimos, que el hombre de alguna manera es bueno, que tiene cosas buenas dentro de sí, que a través de esas buenas obras el hombre puede tener méritos para ir al cielo. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, nos da una radiografía, unidad con Efesios capítulo 2, de lo que es el hombre no regenerado. Y luego entonces vamos a entrar en detalle en lo que es la regeneración. La palabra de Dios dice allí que pues ¿somos nosotros mejores que ellos? Versículo 9 del capítulo 3 de Romanos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Recuerden que Pablo viene haciendo una acusación desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta donde estamos leyendo. Como está escrito, dice, no hay justo, apelando al Antiguo Testamento, ni aun uno. Es decir, Pablo dice, nadie desde Adán está en una relación correcta con Dios para ser justo y cumplir por completo con la voluntad de Dios. Nadie, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, dice Pablo. Es decir, no hay alguien que comprenda de manera completa lo que Dios demanda y que tenga la capacidad de entender de manera plena esto y lo cumpla. No hay quien busque a Dios, también dice allí la palabra. Es decir, la inclinación del hombre, queridos hermanos, un hombre no regenerado, un hombre en pecado, ¿verdad? La inclinación del hombre es buscar y encaminarse a hacer lo malo. Los hombres aman, ¿verdad? Las tinieblas. Juan 3 dice eso, que los hombres aman las tinieblas porque sus obras son malas. Y luego el versículo 2 dice, todos se desviaron, está citando a Isaías, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y acá la palabra de Dios se está exponiendo en forma general el hombre apartado de Dios. Y luego, mire lo que dice la palabra de Dios, internamente como es el hombre, sepulcro abierto es su garganta, una radiografía de lo que es, queridos hermanos, una persona muerta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede entonces bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Acá entonces tenemos una radiografía vívida de lo que es el hombre, y lo podemos completar entonces con Efesios capítulo 2, como les dije. Versículo 1 dice, y Él os dio vida, es decir, estábamos muertos, o están muertos aquellos que no han venido a los pies de Cristo, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvistes en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice allí, por naturaleza, hijos de ira. Estamos bajo la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero allí el versículo 4 dice, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, que dice allí, nos dio vida. Es decir, nos resucitó a una vida nueva, hermanos, juntamente con Cristo. Y qué maravilloso esto, ¿no? Nos dio vida. Y acá está el punto. Dios tuvo que hacernos nacer de nuevo, crear una nueva vida en nosotros que nos permitiera acercarnos a Dios. No hay manera de acercarnos entonces a Dios a menos que experimentemos esa nueva vida de la cual estamos hablando. Un milagro, hermanos, sobrenatural. Ahora, las Escrituras afirman esto. Esto ni siquiera es un aspecto nuevo, un tema nuevo en el Antiguo Testamento. Esto fue parte de la promesa en expectativa de lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Por ejemplo, si vamos a Jeremías, la palabra de Dios dice allí, engañoso, recuerdan, el capítulo 1, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Allí Jeremías está diciendo, está dando a conocer también la característica del hombre sin Dios, ¿no? Y Jeremías 13, más adelante, dice, ¿podría el etíope cambiar su piel? Es decir, cambiar su condición. ¿Puede él, que es morenito, de manera dispuesta y simplemente por estar dispuesto, puede cambiar el color de su piel oscura a una piel blanca, por ejemplo? Y después Jeremías más adelante dice, ¿podrá el leopardo, que tiene manchas, cambiar su aspecto? Y la respuesta, por supuesto, es claro que no. Entonces, ¿cómo podréis vosotros hacer bien? Dice Jeremías, cuando estáis acostumbrados a hacer el mal. Isaías también lo dice más adelante, en el capítulo 3, hablando acerca de eso. El hombre, hermanos, tiene una capacidad simplemente para operar y hacer las cosas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios. Entonces, usted no puede cambiar su vida tampoco. Entonces, las personas que no tienen a Cristo no pueden cambiar su vida por sí mismos, no pueden hacer una transformación por ellos mismos. Noten que Jeremías, en el versículo 23, dice, o va al capítulo 31 y viene la promesa maravillosa de la transformación, que es lo que llamamos nosotros el nuevo pacto. Jeremías 31 dice, aquí vendrán días, dice Jehová, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no según el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano de la tierra de Egipto y demás. Él dice, haré un nuevo pacto. Y en el versículo 33 dice, pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, seré su Dios y será mi pueblo. Entonces Dios lo que está diciendo, voy a meterme adentro, muy adentro de ellos, y voy a cambiar su interior. No lo puedo hacer no lo pueden hacer ellos mismos. El pueblo de Dios no lo puede hacer por sí mismo, sino que Dios tiene que operar, tiene que abrir, vamos a decirlo de una manera ejemplificando lo que él está diciendo, abrir su ser y allí entonces ponerle un nuevo corazón. Estamos hablando de un corazón, no de el corazón que bombea la sangre, estamos hablando de esa parte inmaterial del hombre, ¿verdad?, que nos permite actuar, ¿no?, conforme, en este caso, a la voluntad de Dios. El hombre tiene que tener entonces un cambio en la médula misma de su ser, el hombre natural. Esto es el hombre no regenerado, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, no puede percibir, hermanos, las cosas del Espíritu de Dios. Él no puede percibirlas porque él está muerto, dice allí el versículo. Entonces, ¿qué necesita? ¿O qué necesita un hombre regenerado? Un hombre, perdón, no regenerado. ¿Qué necesita para obtener esa nueva vida? Necesita entonces nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo.
Acabamos de leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, como los hombres, dice allí, están muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Siguiendo los deseos de la carne. Pero en el versículo 5 dice que Cristo nos dio vida y nos resucitó, ¿verdad? Para que tengamos una nueva vida. Y Romanos 6, hermanos, también dice que cuando creemos en Cristo, nosotros morimos y resucitamos para caminar con Él. Es lo que nosotros, de alguna forma, ¿verdad? Ejemplificamos cuando bajamos a las aguas en señal de obediencia al bautismo, ¿no? Estamos ejemplificando que morimos, ¿verdad? Al mundo y que resucitamos a una nueva vida en Cristo. Ahora, esto es lo que toda persona debe tener, una vida nueva. La vida antigua tiene que ser totalmente quitada y debe venir una nueva vida que opere en nosotros. En Efesios, más adelante, capítulo 4, versículo 24, usted se ha puesto, dice allí, el nuevo hombre, vestido del nuevo hombre, dice Pablo allí, lo cual entonces está diciendo que es una nueva vida en santidad y justicia, una vida verdadera, una nueva vida, una recreación de lo que nosotros anteriormente éramos. Sin embargo, hermanos, la mejor y más ejemplificante ilustración de esto lo encontramos en el maravilloso encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Entonces quiero pedirle que vayan a sus Biblias allí, el capítulo 3 del libro de Juan. Yo he predicado en la iglesia en varias oportunidades referente a este maravilloso pasaje. Juan capítulo 3 y démosle un vistazo entonces, hermanos, a lo que encontramos allí, ¿no? Los primeros dos versículos, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces hubo un hombre de los fariseos, esto es Nicodemo. Él era un líder religioso de gran estima. Él pudo haber sido tan prominente como cualquier maestro, porque en el versículo 10 Jesús dice tú, y usa ese artículo definido para referirse a él mismo. Tú eres el maestro de Israel. Y no conoces estas cosas, allí en el versículo 10. Siempre cuando predico sobre Nicodemo, pues les recuerdo que nosotros podemos acá mirar a un pastor quizás en una iglesia católica, usted puede echarle un vistazo quizás a un papa o algo así por el estilo, a una persona que a lo mejor sea el llamado a explicar los temas espirituales, el llamado a guiar a las personas. Por eso que en aquel momento Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son guías de ciego. Y es tremendo esto, hermanos. Estas personas eran los religiosos, estas personas eran los que supuestamente habían sido llamados por Dios y eran personas, hermanos, que estaban muertos también. Eran personas que no habían renacido. Y aquí lo vemos en una ilustración. Yo creo que este hombre, Nicodemo, era un buen hombre, en términos, vamos a decir, humanos, hablando. Una persona que daba sus diezmos, una persona que iba a la iglesia, una persona que hacía los sacrificios, una persona que leía la Torá, una persona que tenía una moral y un testimonio ante la sociedad ejemplar. De hecho, Nicodemo es el único de los fariseos que nosotros vemos dentro del registro de las Escrituras en el Nuevo Testamento, que se convirtió después que Jesucristo fue muerto y resucitó. Lo vemos allí a este hombre. Entonces, aquí hay un hombre, hermano, que es reconocido quizás públicamente como el maestro de Israel, de cierta prominencia, un fariseo bien instruido en la ley. Él se acerca a Jesús y le dice, sabemos que eres un maestro de Dios. Aquí hay un hombre de gran estima, hay un hombre, hermanos, que reconoce su propio llamado, pero reconoce a uno que está significativamente por encima de él en entendimiento. Nicodemo entiende, hermanos, lo diferente y lo maravilloso que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él viene a Jesús de noche, por supuesto, me imagino para que no lo vieran
conversando con una persona que nadie quería verse en comunión con él, como era el caso de Jesús en los últimos tiempos, que estaba siendo perseguido. Y en el versículo 2 nosotros vemos algo interesante. Sabemos que eres un maestro, le dice que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces, a menos de que Dios esté con él. Y entonces vemos que acá Nicodemo todavía no introduce ninguna pregunta. Solamente hace una declaración y no le pregunta al Señor con qué propósito Él está viniendo a él. Y entonces Jesús le responde, conociendo su corazón, esa afirmación interesante por la que Él en ningún momento preguntó. Dice, tú eres un maestro, y procedió a decir, vienes de Dios, sabemos que es eso, pero Jesús respondió, entonces le dice, de cierto te digo, que a menos de que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y él sabía, hermanos, lo que estaba en el corazón de Nicodemo, la inquietud que lo trajo para reunirse con él. Nicodemo tenía una gran inquietud de cómo ir al cielo. Qué tremendo, ¿no? Ver a un maestro, a una persona con las características de Nicodemo, una persona, como les dije, que estaba guiando al pueblo de Israel supuestamente para que hiciera las cosas y ganarse el cielo. Y en esta oportunidad se llega al Señor Jesucristo para, hermanos, con temor preguntarle, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Y esto, hermanos, debe en esta mañana hacernos meditar. Yo creo que es mi oración que nosotros meditemos en esto. Y sigamos, ¿cómo sabía Nicodemos que no había entrado en el reino de los cielos? Yo quisiera preguntarles en esta mañana, ¿estás verdaderamente seguro que eres creyente? Bueno, Nicodemo tenía esa incertidumbre, ¿no? Porque no había nada dentro de él, hermanos, que lo confirmara. Entonces viene Jesús y le pregunta de su corazón, hermanos, ¿qué hago para entrar al reino? Y la explicación sería, soy religioso, estudio la ley, trato de vivir según el código del Antiguo Testamento, soy un hombre ético, soy un hombre confiable, soy un hombre respetable. ¿Qué necesito entonces hacer para entrar al cielo? Y noten que nada de las cosas que aparecen allí, hermanos, pueden llevarnos al cielo. Juan 3, 4, más adelante, Nicodemo le preguntó cómo un hombre podía nacer de nuevo, cuando el Señor le dijo, bueno, tienes que nacer de nuevo. El Señor está hablando aquí entonces en términos parabólicos, ¿no? Ahora, Él no está refiriéndose a lo físico. Por favor, Él no está diciendo físicamente cómo regreso y nazco. Nicodemo sabía que Jesús estaba hablando en términos parabólicos, como hablaban en ese momento, el tipo de parábolas que usaban para hacer explicaciones de este tipo, y él entonces está siguiendo esa misma metáfora de la cual el Señor Jesucristo le está hablando. Tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, entonces, ¿cómo puedo hacer para entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y si alguna vez, hermanos, le ha dado usted testimonio a un judío ortodoxo de cualquier edad, usted entenderá esta manera de pensar. ¿Cómo puedo llegar a desenredar toda esta maraña religiosa que durante años me ha atrapado? Eso era lo que estaba en la mente de Nicodemo. ¿Puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez y nacer de nuevo? Y en este punto él está hablando en términos figurados como Jesús. Él está diciendo entonces de nuevo, de manera coherente con la analogía que Jesús le estaba utilizando, ¿cómo puedo entonces nacer de nuevo espiritualmente? Él sabe que Jesús está hablando entonces en esos términos. Jesús le dice básicamente que no lo puede hacer. No lo puedes hacer, Nicodemo, así como ninguno de nosotros podemos hacerlo. De cierto te digo que a menos
de que el hombre nazca de agua y del Espíritu, él no puede entrar en el reino de Dios. Él dice que no lo puedes hacer. Y esta es la explicación, hermanos, que debemos nosotros recordar. Y creo que lo vamos a explicar muy bien en nuestra segunda predicación. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando está hablando acerca del agua y acerca del aire? Ezequiel 36, usted puede remontarse hablándole a Nicodemo en términos muy conocidos. Ellos conocían mucho el Antiguo Testamento y él conocía de lo que el Señor le estaba hablando, ¿no? En Ezequiel 36, 25 dice, rociaré el Señor aguas limpias sobre vosotros, hablando acerca el término de la salvación. ¿Quién es el que va a rociar? Dios, por supuesto. Este es un acto soberano de Dios. Y seréis, dice más adelante, limpios de su inmundicia y de todos vuestros ídolos. Y yo os limpiaré. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Lo que el Señor está diciendo entonces a Nicodemo acá es, número uno, Dios te debe limpiar de manera soberana. En segundo lugar, viene mediante el Espíritu Santo. Necesitas una salvación soberana que viene de afuera de ti. Así como Ezequiel profetizó agua limpia, limpiando tu impiedad, tu inmundicia, entonces el Señor le dice que el Espíritu Santo pues debe operar en ti. Pablo, escribiéndole a Tito, habla acerca del lavamiento del agua mediante la palabra, ¿recuerda? Pero siguiendo con Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice que un nuevo corazón os daré y un nuevo espíritu colocaré dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra de vosotros o de vuestra carne y os daré un corazón entonces de carne en vez de piedra. Después de eso entonces dice, colocaré mi espíritu dentro de vosotros y haré que desde adentro caminen en mis estatutos. Guardaréis mis ordenanzas y las haréis. Esto es parte de lo que Ezequiel está profetizando allí en el capítulo 36 de lo que sería o de lo que será en el futuro, pues el nacimiento que el pueblo de Israel estará experimentando cuando ellos reconozcan verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces, volviendo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debe nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino, es decir, para ser salvo, él está, ¿verdad?, llevando a Nicodemo de regreso a Ezequiel 36, diciéndole, tú sabes lo que el profeta dijo, necesitas una limpieza soberana de parte de Dios, que viene fuera de ti y que la implante a través del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Y por qué razón? Versículo 6. Si tratas de hacerlo por ti mismo, aquello que es nacido de la carne, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, lo único que vas a ver es una reproducción de uno mismo, es decir, una reproducción del pecado, que es lo que mora internamente en nosotros. Más de ti, pero aquello que es nacido del Espíritu, es que el Espíritu entonces no te sorprendas de que te he dicho os es necesario nacer de nuevo, no te sorprenda. Entonces después él dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, hermano, del Espíritu. ¿Sabe usted qué es lo que está diciendo acá? Él está diciendo, no puedo decir cómo o cuándo el Espíritu Santo entonces hace esto, pero este es un acto soberano del Espíritu de Dios. No puede ser rastreado, ni siquiera puedes verlo, venir oyéndose, pero el Espíritu de Dios se mueve en donde Él quiere y da nuevo nacimiento a quien Él quiere, como el Dios soberano mediante la agencia del Espíritu, mediante el lavamiento del agua, de la palabra en la regeneración. Limpia el corazón, implanta el Espíritu dentro de un hombre. Lo que necesita Nicodemo es una nueva vida y ese es un acto soberano de parte de Dios. Simplemente lo que Jeremías 24 dijo en el versículo 7, en donde Dios dijo, yo les daré un corazón para conocerme. Está hablando allí entonces exactamente de eso. 2 Corintios 5, 17, como ustedes recuerdan, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe? Y cuando estaba hablando de esto, me acordé, leyendo y meditando sobre esto, me acordé del coro que dice, dame un nuevo corazón, ¿no? Dame un nuevo corazón, Señor. Recuerda, cantemos
Hermanos, este coro, cuando terminemos la predicación allá en sus casas, en sus hogares, con su familia, dame un nuevo corazón, una oración, ¿verdad? Que debemos clamarle a Dios para que realmente nos dé un nuevo corazón. Entonces, lo que estamos viendo acá es que un nuevo nacimiento es esencial, es lo que es la salvación. Es Dios descendiendo soberanamente sobre un pecador y por su gracia limpiándolo de, hermanos, de una vida pecaminosa, ¿verdad? Implantando su espíritu en ese pecador de tal manera que la limpieza de ese pecador se encargue de su relación con Dios y la implementación del espíritu se encargue de su poder para vivir en la voluntad de Dios. Y ese, entonces, es el propósito de la regeneración. Acá podemos, entonces, acá vamos a parar ya explicando un poco lo que vimos acerca de la regeneración, pero vamos a volver un poco a el pasaje de Santiago 1:18, ¿no? Nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Yo quisiera agregar, pues, antes de culminar la meditación en esta mañana, algunos conceptos acerca de la regeneración por algunos teólogos reconocidos. Por ejemplo, Berkov, él definía la regeneración de esta manera. La regeneración es el acto de Dios mediante el cual el principio de la vida nueva es implantado en el hombre y la disposición gobernante de su voluntad está hecha santa. Esa disposición, dice Berkov, que en el pasado nos movía realmente al pecado, esa disposición al momento de la salvación cambia a una disposición gobernada realmente por Dios para que nosotros podamos entonces, siendo santos, hacer las cosas de una manera correcta o a la manera de Dios. Roland McQueen, por otra parte, dice que la regeneración es la implantación instantánea, sobrenatural, de vida espiritual a los espiritualmente muertos. Strong, por otra parte, define la espiritualidad de esta manera. Él dice que es el acto de Dios por el cual se santifica la disposición rectora del alma y por la cual, mediante la verdad como medio, se asegura el primer ejercicio santo de esa disposición. Gruden, por otra parte, nos habla acerca de la regeneración y lo define como el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritualmente nueva. Me gusta esta definición, me gusta también la de Berkov, cuando habla acerca de esa disposición gobernante de nuestra alma que es cambiada al momento de la salvación, y Gruden nos habla de un acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte entonces una vida espiritual. Schaffer también nos da una definición y él enfatiza, hermanos, en la implantación de esa nueva naturaleza. La regeneración, dice él, es ser partícipe básicamente de la naturaleza divina al impartirles entonces la misma vida de Dios. Ahora bien, yo quisiera pues que en medio de lo que estamos hablando, hacerles meditar un poco en esta mañana para cerrar, ¿no? Y quisiera contarles, quizás en algún momento, lo he contado en la iglesia, una ilustración, en algún momento vine y pasando por allí cerca del Macrocentro, exactamente enfrente de McDonald's, allí en Altavista, venía yo en mi camioneta y veo un grupo, hermanos de muchachos jóvenes, pertenecientes a la iglesia del Evangelio Cambia. Allí estaban predicando ellos, ¿no? Estaban predicando y yo con mucha curiosidad, pues, paso muy lento y me para uno de ellos, creo que era el coordinador, el que nos estaba acompañando, el que está coordinando la actividad, y apenas me paro, él me dice, ¿quieres orar para ir al cielo? Y yo lo veo y le pregunto, ¿y cómo es eso? Y entonces me dice, haz una oración y vas a ir al cielo. Y esto, hermanos, causó en mí realmente una indignación, ¿no? Yo moví el carro, lo paré al lado de la acera, me bajé y hablé con el hombre y estuve compartiendo con él y le dije, mira, yo soy pastor de una iglesia y yo creo que lo que están haciendo ustedes realmente no es algo correcto. No, están más bien engañando a las personas.
La Biblia bajo ninguna circunstancia y en ningún lugar nos dice que una persona puede ir al cielo simplemente con una oración como la que ustedes están pretendiendo hacer. Por favor, yo quiero que ustedes mediten en esto y que hagan las cosas de una manera correcta y bíblica, y les animo a que recapaciten en hacer lo correcto. Hermanos, el tema de la salvación es un tema de vida o muerte. El tema de la salvación es un tema, hermanos, que no depende incluso de nosotros. Lo vamos a ver en el segundo punto. Es un tema, hermanos, que depende soberanamente de Dios. En nuestras iglesias bautistas, por lo general, nosotros apelamos al tiempo en que nosotros levantamos la mano. Algunos apelamos a esa oración también que hacemos y que muchas veces los pastores acompañan a la persona cuando pasa adelante, dando testimonio de que está recibiendo a Cristo como Salvador. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que ese nacimiento, ese nuevo nacimiento que experimenta el hombre, ese renacer sobrenatural del cual estamos hablando esta mañana, es, hermanos, operado simple y llanamente por Dios. Y la única respuesta, ¿verdad?, que nosotros podemos, la única forma de que nosotros podamos saber si realmente somos salvos o podamos nosotros describir a un cristiano salvo, realmente es por lo que hace. La Biblia dice, por sus frutos le conoceréis. Y entonces, un verdadero creyente, hermanos, no es aquel que se llama creyente, no es aquel que se llama evangélico, no es aquel que dice me metí al evangélico como tal. Hermanos, un verdadero cristiano es aquel que produce frutos, así como un árbol produce frutos, ¿verdad? Así el cristiano debe dar frutos de arrepentimiento en su vida, en su hablar, en su andar, en su comportamiento. Por eso Pablo, hermanos, y aquí mismo en Santiago dice, no erréis, no te equivoques. Y quiero terminar, hermanos, allí en 1 Corintios 6:9 para que reflexionemos en eso. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no van a ir al cielo? No erréis, dice Pablo. No te equivoques en pensar, ¿verdad?, que esto es así como nosotros lo pensamos. Y después dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice, y esto erais algunos, y en cierta manera, esto éramos muchos. Estábamos llenos de estos pecados que hemos mencionado, mas ya habéis sido, y acá usa la misma expresión de la cual hicimos mención en Ezequiel, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo, entonces lo que nos está diciendo acá en 1 Corintios 6:9, hermanos, es que un creyente no puede ser verdaderamente creyente. No te equivoques, le está diciendo. Si tú eres una persona que estás en una vida práctica de fornicación, de adulterio, si eres una persona que te haces llamar cristiano y eres homosexual, allí habla de los afeminados, de los que se echan con varones. Acá en Estados Unidos y también en Venezuela, ahorita hay un boom, pues, de hablar de que los homosexuales, de que los cristianos pueden ser homosexuales. Pablo dice, no erréis. Habla de los ladrones, de los avaros, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores. Ninguna de estas personas que vivan en este tipo de pecado, que practiquen este tipo de pecado, como le dice Juan, el que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Si hay alguien que es un fornicario,
de práctica, o es un adúltero de práctica, que no le importa, hermano Pablo le dices, no erréis. En verdad tú no has nacido de Dios. Porque si en verdad hubieses nacido de Dios, fueses una persona nueva, una persona que en tus actos estuvieras mostrando, ¿verdad?, esa vida nueva de la cual estamos hablando. Esa nueva vida que es implementada por Dios acerca de la persona del Espíritu Santo. Entonces meditemos en esta mañana, hermanos, acerca de esto. Oremos. Aquellos hermanos que tienen hijos pequeños, jovencitos, yo les animo pues a que oren por ellos, a que conversen por ellos, con ellos. Y a todos nosotros de nuestra iglesia les animo a que reflexionemos, hermanos, en nuestras vidas. Pensemos que estamos hablando de una vida, estamos hablando de vida o muerte, estamos hablando de un tema sobre el cual, hermanos, debemos meditar tremendamente. Y les animo, hermanos, a que cantemos ese maravilloso coro del cual les dije, ¿no? Dame un nuevo corazón, Señor, porque el tener un nuevo corazón, pues tiene esa implicación de tener una nueva vida en Cristo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para terminar y la próxima semana vamos a repasar nuevamente lo que acabamos de hablarles en esta mañana y vamos a estar respondiendo entonces a las 3 interrogantes que nos quedan pendientes. Oremos al Señor. Padre, gracias por amarnos. Dios, gracias también por escogernos, por salvarnos, porque sabemos que la salvación viene solo de ti, Señor. Porque eres tú, oh Dios, el que, sin mérito alguno, oh Dios, en el pasado, cuando aún no existíamos, oh Dios, tú decidiste amarnos primero, oh Dios, salvarnos, escogernos, apartarnos, oh Dios, para que fuésemos, como dice tu palabra, tus primicias, Señor. Y doy gracias, oh Dios, porque tú lo has hecho conmigo, oh Dios, y con muchos otros. Y te pido que en esta mañana tú, oh Dios, mires a mis hermanos y a aquellos que se han querido llamar hermanos y no lo son, oh Dios, te pido que te apiades de ellos y que les ayudes, oh Dios, a que ellos puedan tomar conciencia de lo que todo esto significa. Y oramos al Señor por ellos porque sabemos que la salvación solo viene de ti. Mueve a cada corazón, oh Dios, porque solamente tú eres el que puedes producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y ese deseo de que nosotros podamos venir y acercarnos a ti para ser salvos solo puede ser producido, oh Dios, por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos allegarnos a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Contentos de poder dirigirme a ustedes en esta mañana y espero que sigan orando por cada uno de nosotros.